Gracias por conectarnos a la sesión. Nos vamos a presentar. Ella es Ana Román, enfermera gestora, especialista en enfermería familiar y comunitaria, Elena Ramos y yo soy Camino Aragón. Y os vamos a contar un poquito nuestro trabajo en la red de rastreo, ¿vale? Ahora vais a ver un poco cómo se inició todo este trabajo. Una vez ya se iba a terminar lo que era el aislamiento que teníamos que tener todos en el domicilio durante el estado de alarma, salió una orden el 13 de mayo de 2020 de la consejera de Salud que hablaba de la creación del programa de vigilancia de casos y contactos COVID para que, una vez se saliera de este aislamiento domiciliario, se pudieran localizar los casos y sus contactos y evitar una gran transmisión comunitaria. Y para esto se pensó a la enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria porque teníamos competencias en el ámbito comunitario y también teníamos formación en salud pública. Entonces ahí salió la figura del enfermero gestor de casos y contactos COVID-19. Para ello se dotó de diferentes gestores en las distintas OSIs, que son nuestras, vamos a decir, zonas de salud. Por ejemplo, en Araba, de inicio, éramos 6 gestoras. Una de ellas también se encargaba de lo que se refiere a la OSI Rioja Alavesa, que, aunque parece que está diferente, está anexada dentro de la OSI Araba. Y luego esa dotación dependía un poquito del número de las personas que vivan, las CISES y demás. Entonces, pues había un poco de diferencia en función de eso. ¿Vale? La red de vigilancia en un inicio está formada por, en un inicio y todavía sigue por distintos agentes, siendo siempre el referente salud pública, es la general de todos los territorios y luego subdividiéndose entre los distintos, es decir, lo que es salud pública de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa. Y luego además formarían otros agentes, como es el caso de nosotras, que somos las enfermeras gestoras de casos, que son esas siglas que veis ahí de EGC. Los WAP, que son los referentes de los centros de salud, vamos a decir, pues los que llevan el centro de salud, los servicios de prevención, tanto de Osakidetza como de las empresas, que en este caso sería Osalan, y medicina preventiva, que se encuentra en el hospital. Además de todo esto, que vamos a decir que es de donde se iban a extraer los datos y ver un poco qué medidas había que tomar en función, iba a estar una unidad de apoyo, que es la UGS, que también sigue estando, que ayudaba sobre todo en la gestión de pruebas del ámbito sociosanitario, porque cuando había un brote en una residencia, como se tenían que pedir un montón de pruebas, pues ayudaba en toda esa gestión y además también para recoger los datos de los casos diarios de laboratorio y enviar un resumen de lo que se iba teniendo en cada una de las distintas OSIs. ¿Cuál era nuestra función inicial? En un principio se pensó que nosotras fuéramos las que rastreáramos los casos positivos. Al principio, hasta que se hizo un poco el circuito que había con el laboratorio, era epidemiología el que nos mandaba los casos positivos. Nosotras les llamábamos, realizábamos la identificación de contactos estrechos. Luego ya, cuando se hizo un poco más automático con el laboratorio, nos llegaban al correo esos casos positivos y pues hacíamos lo mismo. Les indicábamos el aislamiento, todas las medidas que tenían que tomar en casa, tanto con el caso positivo como ellos mismos, pedirles pruebas y luego ya realizarles un seguimiento y un alta. No obstante, ya una vez las personas empezaron a salir del domicilio, sí que vimos que empezaba a haber más casos positivos y que probablemente íbamos a necesitar apoyo en este seguimiento de contactos. Entonces ya realizamos una de las primeras formaciones con los WAPs y con las enfermeras de los centros de salud que se habían quedado como referentes en cómo iban a hacer todo esto y la herramienta Goodata de la que luego os hablará mi compañera. Entonces, ¿qué estábamos nosotras? ¿En qué punto? Se pensó que fuéramos un enlace entre los distintos agentes que conformaban la red. Con atención primaria, pues para cuando los casos positivos necesitaban seguimiento o ellos tenían dudas de cómo tenían que hacer el aislamiento de los contactos. Entonces teníamos siempre una comunicación, seguimos teniendo continua, a través del correo. Luego, por otro lado, con las empresas, con Osalan, tanto como cuando había un caso positivo que había acudido en fechas de rastreo en el trabajo y podía generar contactos laborales para informarle, y también una relación muy estrecha en lo que se refiere al tema de la hostelería, porque siempre que había un positivo en cualquier bar o restaurante, nosotras nos adelantamos un poco a la actuación de salud pública pidiendo las pruebas para que luego ya ellos, cuando fueran a intervenir, pudieran decidir si había que cerrar, qué era lo que tenían que hacer.
Por otro lado, también con salud laboral de Osakidetza, porque pues les enviamos cuando algún caso positivo fuera trabajador sanitario, había ocurrido también en fechas de trabajo para que pudieran realizar el rastreo de contactos entre sus compañeros o con los pacientes con los que hubieran estado. Y luego, con medicina preventiva, ya que ellos hacían el rastreo de todos los casos que estaban ingresados en el hospital. Y nos enviaban, y nos siguen enviando todavía, porque hay casos que están por correo, los contactos. Luego nosotras valorábamos cada uno de ellos y nos poníamos en contacto con ellos a través de teléfono y demás. Y luego, por otro, con epidemiología, que siempre hemos tenido una relación muy constante, tanto para las dudas, sobre todo al inicio, porque como todo esto era nuevo y cada vez nos teníamos que estar actualizando, entonces siempre que había una duda, hablamos con ellos y luego ellos también gestionan todo el ámbito sociosanitario. Entonces, cuando necesitamos también un trabajador o algún caso que pueda estar en residencia para que ellos puedan hacer, tomar las medidas oportunas. Lo mismo también si se encuentran en el centro penitenciario, ya que son ellos los que realizan el apoyo en estos casos. Bueno, y esto es un poquito contaros cómo han ido evolucionando en nuestras funciones, pero ya veis que estoy hablando un poquito como en pasado, y es que ha ido cambiando las cosas. La red de rastreo se inició en mayo de 2020, que iniciamos las 6 gestoras. Luego, en junio, se incorporaron esas enfermeras de las que os he hablado, que se les había formado en cuanto al tema de lo que se refiere de seguimientos. Entonces, estaban con nosotras mientras hacíamos el rastreo de casos y ellas realizaban el seguimiento a los contactos. Luego ya empezaron también a rastrear casos porque estaba subiendo. Y ya en julio y agosto, cuando vino esa primera hora después del confinamiento, que lo llamaríamos en realidad segunda, se incorporaron al puesto más personas, que fue personal administrativo y trabajadores sociales. Lo que esto requirió fue un cambio en nuestras funciones porque ya teníamos que asumir cómo gestionar a estas personas en el equipo y definir un poco las funciones que iban a tener, además de formarles en todas las herramientas de trabajo que ya teníamos. Pues ahí nuestro rol empezó a cambiar un poquito ya más hacia la gestión. Luego, pasada ya la ola y demás, empezó septiembre, y septiembre es un mes un poquito especial aquí en Áraba porque en Rioja Alavesa se inicia la campaña de la vendimia, de la que nosotras también pues, tuvimos una amplia participación porque se creó pues, un circuito para todos estos temporeros que venían a trabajar para pedirles pruebas. Antes de que, bueno, la idea era antes de que iniciara el trabajo, no siempre se podía, entonces si salían positivos de esos cribados, ese rastreo y aislamiento de casos y contactos lo gestionamos nosotras, ya que la mayoría tenían que ir a otro recurso que el aislamiento porque son personas que pues, generalmente no están, son transeúntes, entonces no tenían muy bien dónde hacer el aislamiento. Entonces ya eso también supuso una gestión con todo el personal que está en Rioja Alavesa y luego también formación a los equipos de cómo se tenía que hacer y demás. Por otro lado, ahí fue cuando ya inició el curso escolar y una de nosotras tomó el papel de enfermera referente de lo que se refiere al ámbito escolar. Al inicio sí que es verdad que hubo muchas reuniones con educación para un poco el tema de los protocolos, las medidas que iban a seguir, entonces nosotras también hemos estado pues siempre presentes porque al final como estamos también en contacto con los centros educativos, pues a veces se puede ver un poco qué necesitan, qué demandan y transmitírselo a educación porque teníamos reuniones con ellos también. Entonces, bueno, ahí ha ido un poco cambiando también el papel, pasando a ser un poco también referentes. Luego en noviembre vino otra ola y ya teníamos cada vez que necesitamos más refuerzo durante las guardias, porque como trabajamos de lunes a lunes, durante los fines de semana, como siempre se supone que hay menos personal, pues venían refuerzos de otros sitios, como puede ser desde atención primaria, también compañeras de salud mental nos han apoyado durante todo este tiempo. Entonces, toda esa gestión de los refuerzos, de cómo los vamos a organizar el trabajo, de cómo asegurarnos que estas personas que vienen a ayudarnos tienen pues el conocimiento actualizado y suficiente, pues empezamos a crear un poco un correo que solemos enviar en las guardias con las novedades para que cuando antes de empezar pues nos pregunten y hacemos una mini reunión, un poquito de dudas y demás. Una vez pasado esto, ya en diciembre, que había bajado un poco, se inició el retrorastreo, que algunos lo conoceréis, otros no, ahora ya, pues bueno, está un poco, vamos a decir, ya desactualizado por la situación en la que estamos ahora, pero la idea del retrorastreo era poder tener un poco todos los eventos que se suceden pues, durante las fiestas, ¿no? Es decir, que no perdiéramos a nadie que pudiera haber sido un potencial contacto.
Entonces, bueno, todo esto, la explicación en cómo hacerlo y llevarlo, pues siempre nosotras lo transmitíamos al equipo. Y luego también Salud Pública, ya en enero, febrero, nos pasó lo que eran las competencias del ámbito de deporte y las actividades extraescolares que ya podían empezar a tener los niños. Entonces, aquí de nuevo tuvimos bastantes reuniones con epidemiología de un poco cómo podíamos valorar estas actividades, porque no podemos olvidar que el COVID es algo nuevo y no sabíamos muy bien cómo iba a actuar, si dependiendo del deporte, de la intensidad, de la duración. Entonces, con esto pues hicimos bastantes reuniones para tener una forma de trabajo y luego además creamos un SharePoint, que luego os explicará mi compañera qué es, para llevar un poco el control de todas estas actividades que íbamos rastreando para poder detectar brotes y también para tener los datos de los referentes, ya que, claro, en Vitoria hay un montón de lugares donde los niños pueden ir, desde academias de inglés, de idiomas, de otras cosas, de música, de deporte. Entonces, para tener todo eso un poco y que fuera más fácil realizar el trabajo. Actualmente, ¿qué estamos haciendo? Que esa es la gran pregunta. Bueno, pues una vez ha pasado esta gran ola, que ha sido, bueno, para todos, yo creo, la más fuerte que hemos tenido, dado la gran incidencia de casos, no podíamos seguir haciendo el mismo trabajo, sino que teníamos que empoderar un poquito a la población para que pudiera ellos también ver un poco qué hacer en el caso de dar positivo de farmacia y demás. Entonces, en base a ese empoderamiento del paciente, estamos haciendo ahora también gestiones de apoyo a la ciudadanía, de si tienen dudas del COVID, de he dado positivo, qué tengo que hacer, cuánto tiempo me tengo que aislar y demás. Entonces, pues ahora, como podéis ver, nuestras funciones han variado mucho, seguimos haciendo rastreo, por supuesto, pero ante todo, pues más unas referentes de la red. Y bueno, ahora sigue contando mi compañera qué personas forman la red, aunque yo os he ido contando un poco. Bueno, pues continuando un poquito con este viaje en el tiempo, ¿no?, que ha hecho mi compañera y que seguro que a la mayoría de vosotros también como sanitarios, ¿no?, os ha hecho recordar situaciones un poco más agridulces. Ahora vamos a focalizar un poco más en nuestra actividad diaria, ¿no? Y para ello, pues vamos a empezar viendo, para que conozcáis quiénes formamos el equipo, ¿no?, de la red. Entonces, ¿quiénes estamos? Están enfermeras generalistas, están fisioterapeutas, trabajadores sociales, administrativos y enfermeras especialistas, ¿no?, en atención familiar y comunitaria, que somos nosotras, ¿no? Entre todos nosotros, bueno, nos apoyamos en las tareas y, como bien ha explicado Camino, bueno, a pesar de que nuestras funciones han ido variando, ¿no?, siempre yo creo que nos complementamos en cuanto a competencias, ¿no? Por ejemplo, destacar en el caso de los trabajadores sociales, sí que es verdad que durante este tiempo hemos percibido quizá que ellos han tenido mayor sensibilidad, ¿no?, en algunas situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Y que al final, pues bueno, no es casualidad, ¿no? Está un poco asociado al perfil de cada uno. Vale, aquí queríamos exponer un poco con qué agentes, ¿no?, qué agentes han sido claves y con quién nos hemos estado comunicando, bueno, constantemente durante este tiempo y de manera directa, a través de nuestros teléfonos corporativos y por medio del correo, ¿no? En verdad, nos hemos estado comunicando con todo tipo de centros, de asociaciones, de organizaciones, porque daros cuenta que en el momento que percibíamos un caso positivo, ¿no?, que nos llegaba un caso positivo, se hacía, bueno, pues una anamnesis, una entrevista lo más específica posible para poder recabar toda la información y tener en el radar, ¿no?, todos aquellos sitios donde, o todos aquellos grupos y actividades que hacía ese caso positivo. ¿Para qué? Pues para que lo que en ese momento era un caso no iría más allá, ¿no? No fuese más allá y fuese un foco o incluso un brote, ¿no? Entonces, eso lo teníamos que tener muy acotado y estar vigilantes, ¿no? ¿Qué resaltar? Para que os hagáis también un poco idea de todo el peso, ¿no?, de nuestra actividad. Pues los centros educativos, porque al final los centros educativos han hecho un trabajo formidable. O sea, no os hacéis la idea de todo el peso y de nuestra actividad diaria, ¿no?, que ha supuesto el
el que saltasen casos positivos escolarizados, ¿no? Bien, porque al principio, claro, dependiendo de la etapa escolar, ¿no? No utilizan mascarillas, y que es igual eso influía también, ¿no? en las cadenas de transmisión. Y lo dicho, hacíamos una recopilación de datos muy rigurosa, porque al final ese caso positivo acudía a actividades extraescolares que teníamos que tener un poco, pues eso, en el radar. Tenía mucho círculo social y todo eso lo teníamos nosotras que estudiar, ¿no? Y valorar, a ver, de esas exposiciones, cuáles eran consideradas contactos estrechos y cuáles no, ¿no? Entonces, los centros, los referentes del COVID de cada centro o tutores, se comunicaban con nosotros por medio del correo y nos mandaban, para que os hagáis una idea, la ubicación de ese caso positivo dentro del aula, con nombre y apellidos, claro. Y nosotras acotábamos un poco el radio de ese alumno y, claro, teníamos que tener en cuenta, ¿no?, la distancia que tenía con los compañeros, cuánto tiempo había estado expuesto, en qué condiciones, si ese aula estaba ventilado o no. O sea, que hacíamos, ¿no?, como una triangulación de variables para luego nosotros darles un feedback de nuestra intervención, de quién habíamos considerado contacto estrecho, quién no. Y esto igual a priori parece algo, ¿no?, menos importante, pero tenía mucho peso, ¿no? El considerar a alguien contacto estrecho implicaba que le íbamos a dar unas recomendaciones de cuarentena, que tenía también a nivel familiar, ¿no? La familia de ese alumno tenía que organizarse porque ya iba a ser un niño que no podía acudir al centro. Entonces, bueno, nos suponía una vía importante de comunicación. Para poneros así a modo de ejemplo, ha habido situaciones incluso de que docentes o tutores han ido físicamente al aula a medir la distancia entre pupitre y pupitre. Claro, porque muchas veces había discordancia entre lo que refería el propio caso, ¿no?, el alumno y sus compañeros, con lo que, bueno, relataba el profesor o el centro educativo. Entonces, para que os hagáis una idea, que a veces hemos llegado a esa situación, ¿no?, de medir in situ. Sí que aquí también recalcar que, bueno, quizás sí que hemos echado de menos una figura que hubiera hecho un profesional, ¿no?, que hubiera hecho un poco de nexo entre el ámbito educativo y el ámbito sanitario. Porque al final, daros cuenta de que aquí en Álava, ¿no?, hay muchos centros educativos y esto ha supuesto, bueno, muchísimo tiempo de nuestra carga laboral y es verdad que en muchas situaciones, pues quizás eso, nos hubiéramos visto más ayudadas o más apoyadas si hubiera habido ahí una figura bien sanitaria, enfermera escolar o no, pero alguien un poco ahí a caballo, ¿no? Vale, el tema de los udalecus, siguiendo un poquito por el rosco, ¿no? Los udalecus, bueno, aquí nosotras hemos tenido también una figura, ¿no?, proactiva, digamos, en cuanto a la búsqueda de organizaciones para el verano, de udalecus, porque, claro, ¿qué pasa? Que los centros educativos sí que están más acotados, más conocidos, los tenemos, ¿no?, un poco más en el radar, pero los udalecus en muchas ocasiones pues desconocíamos, e incluso éramos nosotras quien en junio o mayo, ¿no?, en época previa a que comenzaran, bueno, pues de manera proactiva buscábamos saber qué udalecus estaban vigentes, cuáles estaban planificados, para también tener, pues bueno, un poco ahí puesto nuestro ojo, ¿no? Los centros cívicos, asociaciones, también nos hemos estado comunicando en muchas ocasiones porque al final, pues lo dicho, organizan actividades donde pues, también se veían implicados casos positivos y nosotros pues no dejábamos, ¿no?, de lado ninguna actividad que pudiese implicar el exponer a otros sujetos, ¿no? El tema de la hostelería, que como también ha comentado Camino, bueno, pues también hemos tenido bastante trabajo en el sentido de que nos hemos adelantado en muchas ocasiones cuando detectábamos un trabajador positivo, nos hemos adelantado a las funciones de salud pública y hemos sido nosotras quienes hemos pedido pruebas a la plantilla y quienes les hemos dado las indicaciones a seguir
un poco de manera previa, ¿no? Para informarles lo antes posible. Laboratorio, pues también, al final hemos tenido pues, una comunicación, ¿no?, de día a día por el resultado de pruebas, en muchos casos para valorar los ciclos ante pruebas que había un poco ahí controversia, ¿no?, en el resultado. Los alojamientos y hoteles también, que igual muchos de vosotros no conocéis o a muchos os suena. Ya sabéis que, bueno, lo que se pretendía, ¿no?, por parte de Osakidetza era que todos los que se viesen implicados, tanto como casos positivos o como contactos estrechos, tuviesen la oportunidad de realizar un aislamiento o una cuarentena adecuados. Entonces, a nivel de Euskadi, se habilitaron alojamientos financiados por Osakidetza, o sea, nosotros como población no teníamos que abonar nada de manera directa y, bueno, nosotras también éramos un poco quienes valorábamos si esa persona, ese sujeto cumplía los criterios, porque, claro, es un hotel, ¿no?, con ciertos servicios, pero al final no podía ir, tenía que ir un perfil concreto de usuario, ¿no? No podía ir pues gente más comprometida sanitariamente hablando y demás, ¿no? Los pisos tutelados, los centros de acogida, bueno, pues aquí nos hemos comunicado con educadores, sociales, también, imaginaros, ¿no?, la situación que tiene que ser el que haya casos positivos, además con problemática, ¿no?, añadida de otro ámbito, ¿no?, a nivel social y demás. El tener que ser responsables, ¿no?, ellos que estaban ahí, ¿no?, vigilando que se realizase un aislamiento correcto, que también ha sido muy duro, ¿no?, para ellos y, bueno, nosotras también hemos estado apoyando y comunicándonos con ellos. Dualia, que para muchos igual es desconocido, es un servicio de traducción que proporciona Osakidetza y que nos ha servido, la verdad, bueno, tremendamente porque en muchas ocasiones ya conocéis vosotros también, que sois compañeros, ya sabéis, bueno, el tema de la barrera idiomática, ¿no?, de la inmigración aquí en Euskadi, entonces, pues nos ha facilitado muchísimo este servicio porque tenía un modelo de comunicación que era A3 con intérprete, entonces, bueno, yo creo que ha sido la clave, ¿no?, para poder asegurarnos de que la otra persona, ¿no?, recibía de manera correcta lo que le queríamos transmitir, ¿no?, y las indicaciones que queríamos darle. Otros recursos comunitarios, bueno, como pueda ser, por ejemplo, también el ayuntamiento ha colaborado mucho con nosotras, por ejemplo, en el tema del padrón. Hay mucha parte de la población que igual, bueno, con problemática también, con riesgo de exclusión y demás, que por diversas circunstancias pues no tienen una residencia estable, ¿no? Entonces, claro, para llegar a ellos y para poder contactar, es cierto que el ayuntamiento, por medio del padrón, nos ha proporcionado información de mucha ayuda, ¿no? Cruz Roja también, que durante épocas del confinamiento nos ayudó, tanto para aquellos que no podían salir por el tema de que estaban en cuarentena o en aislamiento, ellos también han apoyado para poder llevar la comida a los domicilios y bueno, también han sido otro punto de apoyo. Y la Ertzaina, pues la Ertzaina también ha sido de peso, ha colaborado muchísimo con nosotras. ¿Y para qué? Pues para detectar a casos y a contactos, para comprobar en algunas ocasiones en las que, bueno, más complejas, en las que igual creíamos, ¿no?, que no se iba a cumplir esas indicaciones que dábamos de aislamiento y cuarentena, también ellos han colaborado. Y bueno, y en otras circunstancias incluso, ¿no?, que por medio del rastreo hemos visto otros conflictos, ¿no?, también la Ertzaina ha estado allí en apoyo. Entonces, bueno, ya habéis visto un poco, ¿no?, que así a grandes rasgos, bueno, es complicado simplificar, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no?, de todo el peso y de agentes que han estado implicados y que siguen. Ahora con otro contexto, claro. Aquí también, para que os hagáis un poco más de idea de nuestro trabajo diario, vale, ¿qué herramientas utilizamos, ¿no?, en nuestro día a día? Pues mira, por ejemplo, sí que me parece de relevancia, ¿no?, que sepáis el Go Data,
que el Go Data es una herramienta de trabajo validada por la OMS y que está diseñada para contextos en los que hay brotes epidémicos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace a través del Go Data? El Go Data permite que registremos a través de ese trabajo de campo, ¿no? Donde recabamos datos, que en este caso son los casos positivos, ¿no? Recabamos información y el Go Data permite que se pueda registrar, ¿no? Y se puedan introducir datos. Permite también, muy importante, el seguimiento de los contactos, porque al final también son un poco los que es nuestro objetivo, ¿no? El que esas exposiciones, bueno, el vigilar, ¿no? Y que no pasen a ser casos. Entonces, en el Go Data, lo dicho, registramos información y nos ayuda un poco a ver la tendencia, ¿no? Esa tendencia epidemiológica, ¿no? Esa curva de contagio. Que, bueno, ya sabéis, o si no, os hago conocedores de que esta herramienta tenemos un precedente de uso que en el 2014, en el brote epidémico que hubo en algunas regiones de África con el ébola, bueno, pues allí se utilizó el Go Data, ¿vale? El Integra. Bueno, el Integra, ya conocéis muchos también, es una herramienta que ya existía previo a la formación de la red, pero aproximadamente en septiembre del 2020 se le dio otra funcionalidad añadida y que a nosotras, pues bueno, como red de vigilancia nos vino muy bien porque se hizo que el Integra tuviera un censo de casos positivos. Es decir, estaba comunicado directamente con el GESLab de laboratorio, entonces, según salía una muestra positiva, nos saltaba en este censo, ¿vale? Esto ha facilitado muchísimo porque, para que os hagáis una idea, hemos ido evolucionando muchísimo en herramientas de trabajo y en tecnología, porque esto al inicio se registraba en un Excel. O sea, en un Excel, propiamente dicho, se metían los casos positivos y eran introducidos por nosotras, que para que os hagáis una idea, eso podía conllevar a muchísima probabilidad de error, porque al final el mecanizar algo a mano pues siempre, ¿no?, puede ocasionar más fallo que... Y así, por medio del Integra, pues bueno, es nuestra herramienta estrella porque la utilizamos día a día. En cuanto empezamos la mañana o nuestro día de trabajo, vaya, es nuestra principal aplicación. ¿Por qué? Porque además de ese censo, nosotras ahí podemos distribuir y organizar el trabajo entre el resto de componentes del equipo. Podemos asignar los casos para que cada uno trabaje con unos de ellos, podemos ver esos casos en qué estado están, se pueden etiquetar como en proceso, terminados. Entonces, nos da mucha información. Y luego, a mayores, también podemos trabajar de manera conjunta con compañeros de otras OSIs de Euskadi. Entonces, bueno, en situaciones en las que ha habido picos, ¿no?, de incidencia en otras OSIs, que igual aquí en Álava estábamos un poquito mejor, ¿no?, pues hemos podido trabajar con ellos por medio de esta aplicación y también se ve la tendencia, ¿no?, y la evolución de los casos. Entonces, bueno, el Integra es maravilloso para nosotras. El SharePoint es otra herramienta también de registro, bueno, que permite que varias personas introduzcan y que trabajen a la misma vez en la red, ¿no? Entonces, también nos ha facilitado muchísimo con el tema de escolar, porque aquí nosotros teníamos todos los centros, ¿no?, introducidos y a partir de ahí pues íbamos registrando, ¿no?, por aulas cuántos casos había, qué intervención se hacía. Entonces, eso entre nosotras y entre el resto de compañeros, ¿no?, de Euskadi, pues veíamos un poco la tendencia y nos comunicábamos. Y el Outlook, que bueno, que todos, ¿no?, como profesionales tenemos un buzón, ¿no?, personal de correo electrónico, pero para que os hagáis una idea, nosotras gestionábamos diariamente 3 buzones de entrada. El buzón personal, el buzón de escolar, teníamos un correo electrónico concreto con el que nos comunicábamos con los compañeros de educación, y el correo de vigilancia, que muchos de vosotros nos hemos comunicado con muchos de vosotros, ¿no?, tanto los compañeros de atención primaria como del hospital en algunas ocasiones.
Pero, claro, esto tenía un volumen de trabajo pues bastante reseñable porque, sobre todo en la última ola, para que os hagáis una idea, bueno, entraban correos de escolar por minuto. O sea, que, bueno, es que para que os hagáis una idea, una de nosotras en el turno, en la época de mayor incidencia, se encargaba únicamente del correo, de gestionar el correo, porque teníamos que dar salida, teníamos que al final, bueno, comunicarnos y atender a esas dudas de tanto de compañeros como del resto de agentes, ¿no? Entonces, el Outlook, lo que digo, ha sido también nuestra herramienta de uso diario totalmente por excelencia. ¿Qué más hemos hecho? Aparte de rastrear, de contactar con casos y demás, pues hemos también elaborado algunos documentos, como son las infografías, como en el caso de qué hacer o cómo actúo si he dado positivo de farmacia, pues también hemos aportado nuestro granito de arena. Hemos trabajado con preredactados, que como en muchos servicios también hacéis, pero para nosotros daros cuenta que ha sido muy importante porque, claro, teníamos mucha carga, ¿no? Con el tema de escribir en las historias, de cada caso, de cada contacto. Entonces, el preredactado reflejaba, ¿no?, de manera más práctica lo que es el protocolo vigente, ¿no? Lo reflejaba de manera directa y eso ayudaba mucho al compañero. Y bueno, y otras hojas también informativas de divulgación a la ciudadanía, ¿vale? Otra figura también que hemos hecho de manera continua, coordinarnos, comunicarnos. Al final, daros cuenta, y a vosotros también os ha pasado, ¿no?, que al final esta situación de pandemia requería cambios, bueno, impredecibles en muchas ocasiones y nuestro trabajo estaba un poco ligado a la incidencia también del momento. Entonces, ¿eso qué suponía? Que los cambios eran constantes y sobre todo por parte de coordinación de la red, porque nosotras somos enfermeras gestoras, pero por encima, digamos, están compañeras también especialistas, que ahora mismo está Arrate y Clara, que han trabajado con nosotras, pero que, bueno, ahora mismo están coordinando la red en todo Euskadi. Y sobre todo con ellas también, pues nos comunicamos de manera continua, ¿no? Entonces, hemos hecho, pues eso, mediante reuniones con el resto de enfermeros gestores de la comunidad, reuniones entre nosotras y otros compañeros también de la OSI, ¿no?, que nos hemos reunido a veces con profesionales de primaria, por ejemplo, ¿vale? Y con el equipo nuestro, ¿no?, que hemos mencionado antes, ¿no? Eso también es súper importante porque al final los cambios, hay que ver cómo adaptarnos a los cambios y cómo implementarlos. Entonces, esa coordinación y esas reuniones son clave, ¿no? Y también, bueno, como parte de nuestra profesión, ¿no?, y vosotros también conocéis, pues la formación, ¿no?, que al final es un poco indivisible. Estamos dando docencia a futuras especialistas también ahí. En alguna ocasión hemos estado también con estudiantes de enfermería para, bueno, para darlas un poco a conocer nuestra función y nuestro trabajo y pues con el personal del equipo, ¿vale? Y obviamente, pues bueno, resaltar eso, ¿no?, la capacidad de liderazgo y el tener que estar siempre ahí, ¿no?, a caballo entre varios profesionales y organizando un poco con todos. Sí que también recalcar eso, sobre todo anteriormente, cuando he expuesto un poco los agentes, ¿no?, que han estado implicados, sí que también ahí yo quería señalar que un poco gracias a nuestra formación también, ¿no?, de la especialidad, a estos 2 años de residencia, sí que nos ha ayudado mucho y nosotras nos hemos visto, pues bueno, con esos conocimientos previos de los que ya partíamos, sobre todo del mapeo de agentes comunitarios, que eso nos ha facilitado mucho porque en el momento de trabajar y de tener que recurrir a otros agentes, ¿no?, el saber con qué recursos contamos, al final, pues bueno, eso nos ha facilitado mucho. Entonces también hacer un poco ese hincapié. Bueno, en relación a lo que ha estado explicando Ana, aquí lo que queríamos era
exponer una serie de ejemplos de situaciones complejas que hemos tenido que afrontar, en la que nos hemos tenido que coordinar con diferentes agentes implicados en la red para poder darles solución. Hemos tenido varios casos de transportistas itinerantes que no disponían ni de residencia fija en Euskadi, ni tampoco, por lo tanto, de historia clínica en Osakidetza. Y muchas veces, además, también presentaban pues, la dificultad de la barrera idiomática. A estas personas se les tramitaba el traslado a un recurso, en este caso a uno de los hoteles que había disponibles, que les permitiera realizar correctamente el aislamiento, y también se buscaba un lugar adecuado para que pudieran dejar pues, ese medio de transporte, en este caso el camión, ya que para muchos bueno, era su medio de trabajo, pero también para algunos era su alojamiento, por así decir. Respecto al ámbito de actividades extraescolares, actividades deportivas, etcétera, nos hemos encargado de gestionar brotes y de identificar a posibles contactos estrechos, siempre con la ayuda de los referentes de cada actividad. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos valorado cada situación de forma individual, teniendo un poquito en cuenta pues, del tipo de actividad que estábamos tratando, la duración de la misma o las medidas de prevención de contagios que se llevaban a cabo en cada uno. Otra situación compleja ha sido la de los temporeros que se desplazaban en época de vendimia a trabajar a la zona de Rioja Alavesa. Estos casos suelen presentar dificultades porque, bueno, la mayoría son personas de paso que, por lo tanto, no tienen tampoco historia clínica en Osakidetza, por lo que es difícil poder recabar antecedentes clínicos y demás a la hora de tener que hacer una valoración. Y muchos es cierto que también tenían la dificultad de la barrera idiomática. Y aquí, pues bueno, el servicio de traducción de Dualia nos ha ayudado mucho para poder conocer la situación de estas personas y poder ayudarlos, igual que en el caso de los transportistas que he comentado. Además, al ser personas de paso, muchos no contaban con vivienda propia o con un alojamiento adecuado para poder realizar un aislamiento correcto en el caso de que fueran casos positivos o se les considerara contactos estrechos, por lo que había que trasladar a la mayoría también al recurso del hotel. Claro, esta situación en estas personas generaba reticencia al principio, ya que tenían miedo de que hubiera consecuencias, pues de que pudieran perder incluso el trabajo, lo que hacía que algunos llegaran incluso a fugarse, ¿no? Para no tener que cumplir el aislamiento. Decir también que en estas campañas de vendimia, previa a su inicio, se tuvieron que organizar circuitos pues, de cribado, de vacunación, en el que también hemos tenido que reunirnos con diferentes agentes. En uno de estos hoteles de los que estamos hablando, tuvimos que gestionar también un brote de sarna, que bien si no entra dentro de nuestras funciones habituales, pues bueno, sí que tuvimos que colaborar con el enfermero gestor de la OSI a la que pertenecía el recurso, así como con el hospital de referencia, pues para explicar un poco a los afectados, pues un poco las medidas de higiene, la toma de medicación, un poco las indicaciones de cómo proceder. También se han realizado a lo largo de este tiempo cribados masivos con ayuda de la OSI en centros de acogida, centros de menores, centros educativos también en alguna ocasión. O, por ejemplo, en el verano de 2021 se realizó también un cribado masivo entre la población joven que había realizado viajes grupales a zonas de España que en ese momento se consideraban de alta incidencia, como pudieron ser Salou, Mallorca, etc. Con estos ejemplos, lo que queremos mostrar es que siempre hemos intentado estar atentas a las necesidades de la población, manteniendo un poco esa visión integral, ¿no? Porque sí que es verdad que además teníamos como la dificultad añadida de que la vía de comunicación con los pacientes siempre ha sido la vía telefónica, lo cual, pues bueno, al realizar una valoración, pues no es lo mismo hacerlo de forma presencial que de forma telefónica. A lo largo de este tiempo nos hemos encontrado con diversos factores que en un sentido u otro pues han condicionado un poco el desempeño de nuestras funciones.
Por una parte, la falta de experiencia, sobre todo al inicio, pues en la gestión de un equipo que era de nueva creación, ya que la red se ha creado desde cero, con la coordinación también con los diferentes agentes que se han ido integrando en la red, la adaptación que hemos tenido que tener a cambios muy frecuentes en los protocolos de actuación o en el manejo de herramientas informáticas y administrativas que no habíamos utilizado con anterioridad, que no conocíamos, como puede ser el GoData. Todo esto lo hemos ido superando a través del liderazgo, de la experiencia que nos ha ido dando las diferentes olas y también con factores facilitadores como el hecho de que la figura de la enfermera gestora está implantada en todo Euskadi, lo que nos ha permitido ayudarnos los unos a los otros y seguir un poco unas directrices comunes. Y también pues esa visión comunitaria, ¿no? Esa formación comunitaria que aporta nuestra especialidad. En relación a todo esto, como conclusión, queremos remarcar que el hecho de ser enfermeras especialistas en atención familiar y comunitaria nos ha dado una serie de competencias, nos aporta una serie de competencias que han sido fundamentales para el desempeño de este trabajo. Como he mencionado antes, hemos sido capaces de gestionar situaciones complejas gracias, entre otras cosas, a la visión comunitaria y a la visión integral que podemos tener del paciente y de su entorno. Por otra parte, tenemos también experiencia en educación para la salud, lo que nos ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de dar recomendaciones sanitarias, de resolver dudas o de elaborar documentos informativos de cara a la población. Continuando un poquito, como hemos dicho, bueno, al final la capacidad de adaptación yo creo que es la bandera, ¿no? de nuestra actividad, porque, bueno, aparte del trabajo que hacemos ahora, ¿no? que ha requerido por su alta exigencia, ¿no? En situaciones, ¿no? Complicadas, ya partíamos un poco durante los 2 años de especialidad, ya la hemos trabajado, ¿no? Porque al final, durante este periodo, como vosotros también bien sabéis, que también sois especialistas la mayoría, ¿no? de medicina o también de enfermería, pues bueno, durante este periodo se rota por diversos servicios y, bueno, con el hándicap de que nuestra especialidad, al ser más pequeñita, de 2 años, esas rotaciones son más breves, ¿no? Entonces, que tenemos que adaptarnos y saber en cada servicio qué nos tenemos que llevar y qué podemos aportar, ¿no? Y eso también, al final, bueno, pues es un entrenamiento y una carrera de fondo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Ahora en este trabajo, ¿no? También durante estos 2 años de la especialidad hemos liderado trabajos de investigación y proyectos de educación para la salud y eso también ha hecho que, bueno, de una manera directa o indirecta hayamos estado continuamente, ¿no? Bueno, aceptando responsabilidades, ¿no? Y siendo capaz de tomar decisiones, ¿vale? A través de liderazgo o de otras habilidades, ¿no? La comunicación, como ya hemos señalado antes, es clave, pero bueno, eso al final en todos los servicios yo creo, pero nosotras que estamos un poco ahí en medio, ¿no? de varios servicios, de varios agentes, pues bueno, del propio equipo, al final la comunicación es también básica. Y señalar nuestro conocimiento de la atención primaria también, que al final es un poco el medio de donde veníamos, de donde hemos estado formándonos durante la especialidad. Y eso también ha hecho que en este trabajo, ¿no? Como gestoras, hayamos podido orientar, yo creo que de manera más eficaz, tanto al usuario o paciente, ¿no? Pues con las agendas de citación, el valorar nosotras mismas si esa persona, ¿no? La teníamos que citar en esta agenda del médico o quizás tenía que acudir al PAC, si era fin de semana. O sea, yo creo que ese conocimiento ha hecho eso, ¿no? Que pudiésemos orientar tanto al usuario y a la población como nuestro trabajo en sí mismo. Entonces, yo creo que ha sido también una herramienta de ayuda. Bueno, ya a modo resumen de todo lo que han dicho mis compañeras, pues ante todo, ¿no? Hemos tenido siempre esa
parte docente e investigadora. Si bien es cierto que no hemos podido hacer un trabajo de investigación como tal, nunca hemos perdido de vista, ¿no?, esa formación que hemos tenido siempre basada en la evidencia, y durante todo este tiempo, con todo lo que hemos ido aprendiendo de la pandemia, todo estamos viendo de cómo actúa el virus y demás, siempre lo hemos intentado reflejar y dejar para poder transmitir, pues eso, esos conocimientos a los compañeros, y a través de eso también a veces pues, servir para la elaboración de documentos, de protocolos, como puede haber sido, por ejemplo, ayudar en lo que es el ámbito educativo, en el deporte escolar. Entonces, bueno, nosotras siempre hemos intentado, pues eso, estar y no dejando de vista que esto siempre es una atención integral y que pues, el paciente siempre tenía algo más, ¿no?, que COVID, intentamos ver siempre eso. Y bueno, pues esto sería un poquito lo que os queríamos contar, y Elena Sí. ya. Bueno, todo esto que hemos reseñado al final pues, nos ha dado visibilidad a la figura de la enfermera especialista y nos ha empoderado también, pues, iniciando así el camino para conseguir un mayor desarrollo profesional. Y bueno, esperemos que os hayamos transmitido un poco nuestra labor durante este tiempo. Qué bueno que somos más, que hoy estamos aquí 3, porque eso, tenemos más compañeras. Entonces, pues bueno, para que las conozcáis también y sepáis, porque igual alguna vez habéis hablado también con ellas. Y eso, muchas gracias.